Simply put, Mr. Putin has a different vision of the future. The purpose is clear: to collapse the liberal international order. Imagina la siguiente situación. Te despiertas un día y ves en el noticiero que oficialmente el dólar dejó de ser la moneda mundial. China, liderando a los países BRICS, ganó la guerra económica contra Estados Unidos y ahora parece dominar el mundo al imponer una nueva moneda respaldada en materias primas, entre ellas el oro. Y ante este nuevo orden mundial, Estados Unidos se recoge y empieza a retirar las bases militares que tiene alrededor de todo el mundo. Pero lo que no sabes es si estás viendo el nacimiento de un nuevo mundo multipolar con nuevos equilibrios de poder, o realmente se trata de un mundo unipolar controlado por China, la nueva superpotencia hegemónica, y sus aliados. Даже союзники Соединенных Штатов постепенно снижают свои долларовые авуары. Это видно по статистике. Постепенно, но и объем расчетов снижается в долларах, и накопления снижаются. Claro, muchos aseguran que la realidad de todos estos esfuerzos es que son una cortina de humo, porque los países que conforman esta alianza de los BRICS, y más ahora con sus nuevos miembros, tienen diferencias irreconciliables e intereses encontrados, por lo que nunca podrán concretar un plan común que logre derribar a Estados Unidos y sus aliados del G7. Pero puede que esta visión esté equivocada, porque otros analistas aseguran que lo que estamos viendo es el surgimiento de los llamados estados civilización, es decir, países que están reorganizando sus sociedades volviendo a sus principios culturales históricos. Países como Rusia, Irán, Turquía, el nacionalismo de la India, el neoconfucianismo de China, incluso los recientes golpes de estado en África. Как раз сейчас перемены, которые не было в течение 100 лет. Там вместе двигаем эти перемены. Вот мы. Y estas naciones no estarían buscando la dominación y la hegemonía mundial, sino que están reconociéndose como civilizaciones distintas que forjan alianzas comerciales para reconfigurar el orden económico mundial. Por lo que el discurso de países de izquierda contra países de derecha estaría quedando un poco obsoleto, a pesar de que muchos se aferran a ideas anacrónicas de la Guerra Fría. Y me interesa saber tu opinión, así que escríbela en los comentarios. Sé que a muchos les puede sonar ridículo plantear que Occidente se ha volcado al socialismo. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Ahora bien, ante todos estos conflictos y cambios, debemos intentar determinar cuál será el orden mundial que se establecerá, qué países perderán y quiénes saldrán ganando en este nuevo equilibrio de fuerzas, qué papel jugará América Latina y si efectivamente China e India como potencias en ascenso podrán superar sus diferencias. Para esto tenemos nuevamente de invitado al economista César Villalona, quien nos compartirá los datos claves que necesitas saber para sacar tus propias conclusiones, así que suscríbete al canal. The United States, while it may not use that term, is adjusting to a multipolar world. It's no longer such a clean-cut, black and white. It's far more messy in a way. But I think all of us are trying to adjust to that and find a way of working with each other. En el caso de la India, ellos lo que tienen es una política exterior diferente. O sea, la India tiene una política exterior de llevarse bien con Asia en general, con Europa, con Estados Unidos, con todo el mundo. China está en un bloque con Rusia, que también es un bloque político. Y la Unión Europea está enfrentado a Rusia y a China desde el punto de vista de la guerra de Ucrania. Porque aunque China no es parte de la guerra, ellos la involucran y declararon a China el enemigo estratégico, el G7. La India no aparece como metida en conflictos de ese tipo. Se ve un país que tiene buena relación con Europa y con Estados Unidos. No es que China quiera mala relación con Europa y Estados Unidos, pero aquellos lo declaran enemigo estratégico. Y siempre están hablando de la amenaza china, de que China es una amenaza, Estados Unidos. Hasta cierto punto tiene razón, porque con el 19% del PIB mundial y la India con el 3,5%, la India no es el problema, es China. Entonces, esa posición de la India puede hacer que algunos acuerdos que podría llegar el BRICS se retrasen. Acuerdos que podrían ser un poco conflictivos, como por ejemplo crear una moneda. Crear una moneda es un desafío al euro, pero sobre todo al dólar. La India dice cautela. Tomemos la cosa con calma, nosotros no queremos confrontación con nadie, sigamos promoviendo el multilateralismo, no tengamos visión de bloque cerrado, etc. Esas son diferencias que son normales, porque son sistemas políticos diferentes. Pero en los hechos, ¿cuál es la realidad? Que están integrados al BRICS y que ya tienen interés en América Latina. Por aquí viajó el canciller de la India, estuvo en República Dominicana, estuvo en varios países de América Latina, en Sudamérica, y están viendo cómo desarrollar sus negocios aquí. La India va a abrir inversiones en América Latina y comercio. Y ahí va a chocar con Estados Unidos, porque es un problema objetivo. Ahí no choca con Europa, porque Europa no tiene nada que buscar en América Latina, ni por el lado de la inversión ni del comercio.
América Latina es relaciones con Estados Unidos, relaciones con América Latina y relaciones con China. Ahí es donde está centrado. Los productos europeos no circulan aquí, salvo alguna medicina de la Bayer y eso. Entonces la India, su acercamiento a América Latina la va a llevar inevitablemente a roce con Estados Unidos. Pero ellos hacen la cosa con calma. Es como China, no se desesperan, pero ahí van avanzando. Y es una economía que este año va a crecer más de 6%. A mí me parece que el BRICS se va a fortalecer, se va a seguir fortaleciendo, tanto por el crecimiento de China como el crecimiento de la India, el crecimiento de Rusia, que ya fue en el segundo trimestre de más de 4%, el crecimiento de Brasil va a ir a un despegue en los próximos años, y la incorporación de los nuevos miembros. Entonces, ese propio espacio, el BRICS, va a ayudar a la China y va a ayudar a India, porque India yo creo que va a comenzar a penetrar los mercados de Sudamérica, con su producción y sus inversiones, sobre todo por el lado de las inversiones. Ellos tienen necesidad también de recursos energéticos, no son una potencia energética. Entonces ahí necesitan a Irán, necesitan a Arabia Saudita, necesitan a Venezuela, a Brasil, a Argentina y estos países árabes que tienen grandes reservas de petróleo y grandes reservas de gas. Entonces ahí hay toda una interrelación. La India no tiene una política hostil a China, ni tiene una política hostil a Rusia, ni hostil a Brasil. Están en un espacio y la declaración del BRICS fue muy conciliadora en ese terreno. Ellos no han condenado nunca a Rusia por la guerra en Ucrania. Han sido muy cuidadosos. Entonces, yo creo que hay muchas especulaciones de la gente en cuanto a eso. Lo que hay que ver es cómo van avanzando las cosas. Estuvo de acuerdo la India en que entraran 6 países al BRICS, sí estuvo de acuerdo. Entonces el BRICS se va a fortalecer. ¿El fortalecimiento del BRICS no le conviene a Estados Unidos? No, no le conviene a Estados Unidos. Entonces, objetivamente, ahí están ya en un espacio de cierta confrontación. Pero ahora analicemos a los nuevos miembros que se unen a los BRICS, desmenuzando sus economías para ver qué tanto fortalecen o no a este bloque de países. Pero quería comentar algunas características de las economías que se integran. Por ejemplo, la más poderosa de ellas es Irán, que es la economía 17, pero también es una potencia energética, sobre todo en hidrocarburos. Irán tiene la 4ª reserva mundial de petróleo después de Venezuela, Arabia Saudita y Canadá. Y tiene la 2ª reserva mundial de gas después de Rusia. Y hay que recordar siempre que el petróleo y el gas son las principales fuentes de energía. Petróleo 40% del mundo y el gas anda por el 25%. Entonces es un país con enormes recursos en cuanto a hidrocarburos. Tiene un sector público muy poderoso. La economía de Irán, el 50% de la economía de Irán es estatal. Y esto lo rescato porque el BRICS está promoviendo un desarrollo mundial, una integración mundial de las economías, pero con un fortalecimiento del sector público, que es una visión diferente a la de Estados Unidos, a la de los países de Europa. Por ejemplo, el Banco del BRICS es un banco público, que es con reserva de los estados. Y muchas de las inversiones que están haciendo las naciones del BRICS son para fortalecer a los estados. Puentes, carreteras, sistema energético. Es decir, no es solo una visión de negocio privado. Entonces Irán es una economía bastante estatal. Eso es importante rescatarlo, además de su poder. Y también tiene mucho desarrollo por el lado de la ciencia, la tecnología, un desarrollo nuclear fuerte en la tecnología médica. Incluso es uno de los países que ha tenido más desarrollo científico, más acelerado en los últimos 20 años. Ese país es clave para el desarrollo, digamos, de este espacio de integración. El otro es Arabia Saudita. Esta es la economía 19. Bueno, Arabia Saudita es la 2ª potencia petrolera en cuanto a reserva después de Venezuela, la 2ª reserva de petróleo, y también en gas es el 5º. Es muy fuerte Arabia Saudita. Ahí entra otra potencia petrolera. Para seguir con los países, digamos, de Asia, tenemos a Emiratos Árabes Unidos, en la economía 34. Es el 7º en producción y reserva de petróleo y el 8º en reserva de gas. Es decir, unos yacimientos enormes. Tenemos a Egipto. Este es un país fundamentalmente agrícola. Lo que le aporta más, digamos, al BRICS es la agricultura, pero también tiene petróleo. Y esa es una economía grande, con un PIB bastante alto. Y tenemos a Etiopía, que es el más débil, digamos, de los que se van a integrar. Es la economía 62 del mundo, pero también tiene un cierto desarrollo de la agricultura y muchos recursos minerales, que no lo tiene explotado porque no tiene mucha tecnología. Le va a ayudar la incorporación al BRICS. Luego tenemos a Argentina, que fue invitada al BRICS por las razones que veremos a continuación, pero finalmente con la llegada de Javier Milei al poder, a través de una carta enviada a los diferentes presidentes del bloque, canceló su incorporación. ¿Cuáles son las relaciones que tendría Argentina con Brasil? Nada se impulsaría desde la Argentina con un régimen liderado por un comunista. No solo no voy a hacer negocios con China,
No voy a hacer negocios con ningún comunista. Y finalmente Argentina. Estamos hablando de una economía muy fuerte, la número 30 del mundo, la segunda de Sudamérica, después de Brasil, la tercera de América Latina, después de Brasil y México. Un país con un desarrollo agrícola tremendo, de la ganadería, porque tiene un gran territorio y mucha tecnología agrícola, poca población. Argentina es un país que no tiene mucha población para el tamaño de su territorio. Tiene 46 millones de habitantes en un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. También tiene petróleo, también tiene desarrollo científico, tiene áreas de alta tecnología y tiene mucha producción de trigo, de maíz, de los más grandes productores de soya del mundo. Es un país muy importante y también está en el G20 porque pertenece a ese bloque de los 20 países, digamos, más con las economías más fuertes del mundo. Pero ¿qué hay de México y otros países de América Latina? Porque esta alianza sigue ganando tracción y cada vez más países buscan unirse. Sin embargo, México la tiene difícil por su cercanía con Estados Unidos. BRICS, vamos a ver hasta dónde llega. Yo lo veo como algo interesante, muy interesante el planteamiento que están haciendo. México tiene que tener ahí presencia, diálogo y cuidado. No sé si entrar a BRICS ahorita, pero sí estar cerca de los acontecimientos y de lo que están planteando. O sea, no dejar de tener esa conversación. México siempre ha tenido una política exterior muy independiente. Y yo creo que el acercamiento al BRICS no es romper con Estados Unidos. Para México, Estados Unidos es fundamental porque ahí está no solo las exportaciones y las importaciones, sino también las remesas, que en México son muy grandes. Y el turismo. Tengo entendido que el 70% del turismo de México es de ciudadanos de Estados Unidos, que es una fuente de divisa grandísima. Son más de 20 millones de turistas al año. Entonces sí, es una economía muy atada a Estados Unidos, pero yo creo que sin romper esos lazos, ellos perfectamente pueden integrarse al BRIC. A la larga creo que van a estar siendo jalados hacia esa integración con el BRIC y hacia la integración con China y con Brasil y Argentina. De hecho, el gobierno mexicano que ha estado planteando que la OEA ya no tiene ningún papel que jugar y está por potenciar la CELAC. Esa es una opinión pública que ha dado López Obrador y en la OEA está Estados Unidos. Eso implica un nivel de confrontación política, digamos, pero que también da una idea de que están pensando más en América Latina. A mí me parece que en la medida que el BRICS se fortalezca, países como México podrían ir entrando, tal vez no de inmediato. Me parece que en los próximos años creo que sí lo van a poner dentro de su agenda política, pero depende también de quienes gobiernen en esos países, porque si hay cambio de gobierno y llegan gobiernos muy de derecha, entonces se le hace más difícil, aunque también hay una realidad económica. Los empresarios saben qué es lo que más necesitan y hacia dónde está girando el mundo. Entonces, más allá de los aspectos ideológicos, también están los asuntos de negocio. Colombia también podría entrar. Es una economía grande, creo que tiene un PIB de más de 400.000 millones de dólares, con tremenda reserva de petróleo, tiene gas. Es un país riquísimo, con mucha pobreza, pero con muchos recursos. Y me parece que si ahí continúa un gobierno, digamos, de izquierda y progresista, porque depende de los cambios, también van a mirar hacia el BRIC. Es que la realidad económica lo va empujando. Imagínate el comercio entre Brasil y Argentina, donde comienza a usarse la moneda china. Luego va a pedir su entrada a Colombia, y va a pedir su entrada a Venezuela, y lo va a hacer Bolivia, y lo va a hacer México. Es un asunto de que se vaya desarrollando el espacio y que la moneda china vaya agarrando fuerza a nivel internacional. Eso va a obligar a los gobiernos a dar pasos. Lo que sucede es que en este momento todavía no estamos en esa situación. Uno de los países que a mí me parece que también podría dar un paso rápido es Bolivia. De hecho, ya Bolivia ha llegado a acuerdo con China para explotar el litio y para otras inversiones muy fuertes. A mí no me sorprendería que Bolivia de un momento a otro haga lo que hizo Argentina con respecto a la moneda china, porque ellos están mirando hacia allá. Y hay economías más débiles como la de Nicaragua que también están en esa lógica. Lo que pasa es que para el BRIC, países como Nicaragua, Bolivia lo ven muy chiquito. Pero yo creo que todos esos países van a ir siendo arrastrados a una dinámica mundial, que es el avance de Asia, el avance de Sudamérica conectado con Asia y el declive de Europa y de Estados Unidos. Incluso el avance de África va a entrar en un proceso de crecimiento. La cumbre con Rusia fue muy importante y el BRIC está mirando hacia allá. Es decir, que en las áreas de desarrollo, de crecimiento, no son Europa ni Estados Unidos, son los otros países. El BRIC va a ser como un imán que va a ir jalando poco a poco a esos países. Es un asunto de proceso. Yo creo que si Estados Unidos sobre todo no logra imponer su política, ganar sus guerras, etc., va a ser inevitable que el BRIC se fortalezca
que China lo desplace y que todos estos países, independientemente incluso de los gobiernos, ya en ese momento, miren hacia esa integración, porque es un asunto de sobrevivencia. Además, para los propios grupos empresariales. Imagínate lo que significa para Colombia y México que Argentina tenga un tremendo desarrollo y le genere más competencia por el lado de la agricultura, por el lado de la propia industria, incluso de la industria automotriz. Van a pedir meterse en ese espacio también y finalmente creo que van a ser arrastrados. Pero entonces, viendo todos estos avances y perspectivas, en la práctica, ¿qué han logrado acordar y establecer los BRICS oficialmente desde su última cumbre como plan para los próximos meses? Porque al finalizar detallaron todo en una declaración conjunta. Un llamado a una política exterior diferente a nivel de los países, en una declaración donde se plantea una política de promoción del comercio, promoción de la cooperación, de las inversiones, una declaración que plantea solución política a los conflictos. Incluso me llamó la atención el párrafo que le dedican a Haití, donde hablan de una solución a los problemas de Haití sin injerencia extranjera, sino con el protagonismo de las autoridades haitianas. Es decir, no una injerencia que sustituya a las autoridades, porque hay otras visiones de invasión, imponer un gobierno. Entonces es una declaración muy general, pero que expresa una visión de un bloque de países de promover el multilateralismo, el comercio, en un contexto de acuerdo, de cooperación, de búsqueda de la paz, de la solución política a los conflictos. Es decir, es una declaración muy positiva. Pero lo único así específico que acordaron, más allá de la declaración, fue la incorporación de esos nuevos socios al BRIC. Esa es la parte como sustancial, porque lo demás es declarativo. Y no se avanzó en lo que tiene que ver con el comercio sin dólar entre las naciones del BRIC, aunque ya eso se está haciendo, porque hay comercio en su propia moneda que están haciendo China y Rusia. Incluso China y la India tienen determinado comercio también, al margen del dólar. Pero no llegaron a un acuerdo para, entre las naciones que integran el BRIC, sacar el dólar de su comercio. Es una decisión que no es fácil de tomar. Se requiere un buen análisis, se requiere tiempo. Y que las economías sean más complementarias, hayan avanzado más en sus procesos de integración. Y tampoco se discutió la creación de una moneda del BRIC. Es un tema donde hay todavía diferencias, porque la posición de Lula, desde hace muchos años, desde que surgió el BRIC prácticamente, es que el BRIC tenga su propia moneda. No solo para comercializar entre los países, sino para que se abra paso en el mundo e ir sustituyendo al dólar. La India no tiene esa visión, entonces ahí no hubo acuerdo, pero tampoco hubo problemas. Entonces la cumbre dio para lo que daba, una declaración y la incorporación de nuevos miembros, que es lo sustancial. Para mí es la parte concreta, digamos, de esa cumbre. Pero entonces, ¿en qué han quedado los planes de la nueva moneda de los BRICS para desplazar al dólar? Te lo cuento en este video. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método, y el método funciona. 谢谢大家。